como hubo varias personas que entraron muy puntuales, vamos a iniciar. Son las 5:32 y pues de antemano les agradecemos muchísimo a todos los que están aquí, principalmente pues a nuestra invitada Alejandra Sánchez. Gracias, Ale, por acompañarnos. Les presentamos el webinar del día de hoy. El tema es Eficientiza tu organización a través de la minería de procesos. Nos dimos la oportunidad, o bueno, más bien, Ale nos brindó la oportunidad de presentarnos este webinar para cerrar en este mes de la mujer. Y pues les presento un poquito a Ale. Antes de cederle el micrófono, quiero comentarles que nuestra ponente será Alejandra Sánchez Casanova, directora general de Playful. Ella es consultora de innovación en los negocios con centricidad en el cliente. Ella, pues, es orgullosamente regia, apasionada por los retos, es una sobresaliente emprendedora dentro de la industria de tecnologías de la información y la innovación. Se ha dado paso a lo largo de 25 años de experiencia en áreas de desarrollo de negocios, estrategia de innovación y experiencia de usuario, así como soluciones tecnológicas, destacando por su liderazgo y visión estratégica en esta era digital. Además de ser CEO de Playful, Alejandra ha participado como presidenta de Canietti Noreste en la Cámara, como ustedes saben, que la que representamos, Cámara Nacional de la Industria de la Tecnología Tecnología y Telecomunicaciones, como consejera de MIMEC, consejera de la CAMSHAM, consejera de la Fundación CORDEM, que es la fundación que ayuda a mujeres de bajos recursos a obtener becas académicas con apoyo de psicoterapia para su mayor empoderamiento. Y en este año, recientemente forma parte del Consejo Rector de Desarrollo Económico del municipio de Monterrey. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos y pues adelante, los micrófonos son tuyos. Gracias. Gracias, Leti. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. La idea de este webinar, digo, finalmente a lo mejor no vamos a hablar como propiamente a lo mejor de un tema, de alguna herramienta en específico, pero sí platicábamos Leti y yo que la idea es compartir un poco de esta tecnología de process mining y bueno, pues la idea es de ver cuáles son qué es lo que viene ahorita, qué es lo que tiene process mining que nos está ofreciendo, que le está ofreciendo a las organizaciones. Y bueno, la idea es como platicar un poco este tema. Me voy a permitir compartir la pantalla. A lo mejor ahorita, digo, Leti, si tú me ayudas, porque como dejo de ver a todos, entonces si por ahí alguien pregunta, nada más para estar atenta. ¿Me Claro, al dicen si ya pendiente. pantalla? ¿Ya se ve, Leti? Sí, ya se ve. Se ve tu pantalla y te ves tú. Adelante. Excelente. Bueno, pues finalmente ahorita mucho se ha escuchado y yo creo que con todo el tema de la transformación digital, parte de una de las tecnologías importantes pues es el process mining, ¿no? La minería de los procesos. Y finalmente el process mining pues es una tecnología que utiliza lo que son varias técnicas para lo que es el descubrir y el visualizar los procesos, en donde va a poder identificar, donde podemos identificar a través de esta tecnología, pues algunas ineficiencias y problemas que pudieran existir en el proceso. Sabemos que en las organizaciones ya tienen muchísimo tiempo de que se establecieron los procesos y que muchas veces no se vuelven a tocar, ¿no? Se sigue trabajando día con día, pero los procesos no se vuelven a visitar como para ver qué mejoras se les hacen o tratar de ver cómo se genera una agilidad en ellos. Creo que ahora con todo el tema, finalmente de buscar optimizar las cosas dentro de las organizaciones, que se genere una mejor eficiencia, pues el process mining aquí es en donde entra muy bien como herramienta clave para lograr este tipo de objetivos. Y bueno, les pongo aquí, según el informe de investigación del mercado publicado en marzo del 2022 por el Markets and Markets, el crecimiento del process mining realmente es muy bueno. Más o menos el 1.6 mil millones creció en el 2021
y se espera que vaya creciendo 5.7 mil millones en el 2026. Digo, la verdad es que me encontré muchísima información, no nada más esta, hay mucha información en donde dice que realmente el crecimiento de este tipo de tecnología pues va a tener un alto crecimiento. Por ejemplo, aquí dice que trae una tasa de crecimiento anual compuesta al 2026 del 28.9, ¿no? Y bueno, pues finalmente creo que lo que para todo lo que ayuda el process mining es porque en las empresas parte de la transformación digital es ayudar a mejorar eficiencias en los procesos, a reducir los costos operativos, a cumplir con regulaciones gubernamentales y pues sobre todo a mejorar la satisfacción del cliente, pero también la satisfacción del empleado, que finalmente son los que generan el servicio, ¿no? Y un poco encontrando también como información, digo, mucho se está hablando de todo el tema de la inteligencia artificial y cómo es que genera esta alianza con el process mining, ¿no? Realmente la inteligencia artificial o sea, le ayuda en todo el tema de la automatización de los procesos, porque la inteligencia artificial se utiliza para precisamente automatizar estos, ¿no? Recopila, tiene una mayor eficiencia en la recopilación de datos y la identificación de patrones en los procesos. Ya hay herramientas al día de hoy que hacen esta generación de patrones de comportamiento en cada una de las máquinas de los usuarios y entonces se puede identificar cómo lo está haciendo el usuario A, el usuario B, el usuario C y va generando toda esta información a través de la inteligencia artificial. Como dos es el análisis avanzado, ¿no? La inteligencia artificial puede realizar pues análisis avanzados ya de los datos, como análisis predictivos o prescriptivos, y esto finalmente pues les ayuda a las organizaciones a tener una mayor comprensión y a identificar oportunidades para mejorarlos. O sea, dentro de las herramientas que a nosotros nos ha tocado conocer, pues es mucho el tema de, oye, estamos viendo que a lo mejor se está generando esta información y que en diferentes tipos de procesos lo están generando y entonces ya tomas decisiones para que a la hora de rediseñar el proceso y de generar una mejora, pues entonces ya tomas todo este análisis y puedes generar como adelantarte a generar que la información te ayude antes de que suceda, no sé, el problema o que se genere un cuello de botella en alguna parte, ¿no? El 3 es el aprendizaje automático. La inteligencia artificial también puede ser utilizada para desarrollar modelos de aprendizaje automático, en donde igual se identifican patrones en los procesos y proporcionar recomendaciones pues, para todo lo que es la mejora de los mismos. Y el procesamiento del lenguaje natural, que la inteligencia artificial puede ser utilizada para procesar el lenguaje natural y analizar grandes cantidades de datos no estructurados. Que esto, si bien de la manera tradicional, pues siempre se tiene como un patrón en las organizaciones de decir, bueno, mi proceso sigue el paso 1, 2, 3, y realmente si nos damos cuenta el día de hoy, la data no estructurada, como lo pueden ser los emails, como lo pueden ser las grandes cantidades de Exceles que se utilizan y otras herramientas que dentro de los procesos, del diseño de los procesos, no están documentados, pero las personas empiezan a generar esas variantes, pues todo esto es lo que empieza a generar la identificación de toda esta información que se le dice no estructurada, ¿no? Y bueno, dentro de, se dice que de los tipos de process mining que se pudieran generar, digo, son formas en donde las diferentes tipos de process mining te pudieran ayudar, ¿no? Una es solamente quedándonos en la pura parte del descubrimiento, como finalmente es lo que hace es utiliza y a la hora que va explorando, analiza procesos complejos y descubre
cómo se ejecutan, pero con finalmente genera como esta parte de mapear cuáles son los patrones que está siguiendo un proceso y te lo pone tal cual. Te dice, ¿sabes qué? Descubrí que se está utilizando Excel, que se está utilizando SAP, que se está utilizando este otro ERP, y finalmente va generando como estos task mining, ¿verdad? En donde este tipo de tarea de descubrimiento, donde te dice solamente cómo, y aquí les traigo otra lámina en donde lo mapea un poquito más, en donde te dice, bueno, esta es la forma en que se está mapeando y este es el ASIS, ¿no? Este es el proceso tal cual de cómo se hace la parte del ASIS. Y entonces aquí ya se empieza a decir, bueno, pues el objetivo es obtener un modelo visual de cómo funciona el proceso en la práctica nada más, ¿verdad? Para que desde ahí se pueda ver, identificar cuáles son estas ineficiencias o las oportunidades de mejora. En la segunda forma de cómo generar el process mining, ya entra más la parte de, ok, utilizo una manera de cómo generar, cómo empiezo a mapear, cómo te empieza a mapear el proceso ASIS, pero de alguna u otra forma también te empieza a identificar ya más datos. Cuánto, o sea, qué variación del proceso tienes, si existen cuellos de botella, si, por ejemplo, cuánta repetitividad tiene cada uno de estos procesos en ciertas tareas. Te puede a lo mejor ya dar un poco de más datos para todo el tema de, no sé, de, oye, este proceso se tarda tanto tiempo y lo generan tantas veces al día. Entonces, bueno, aquí el objetivo es mejorar el proceso y la eficiencia de la organización. Y si se fijan aquí, bueno, ya empezamos a ver, bueno, tenemos este proceso así y bueno, la forma a lo mejor ideal, perdónenme, sería de mapearlo. ¿Cuál sería su forma ideal? Pero con todos los datos que ya te está arrojando de temas de qué es lo que está, de la información que está encontrando, ¿no? Y por último, la forma de mejora, que este tipo de process mining se utiliza ya para comparar, ok, este es el proceso real contra un proceso diseñado, para finalmente ver que realmente se esté ejecutando la nueva forma en que esperamos que se ejecute el proceso, ¿no? Ya se compara el modelo diseñando con los registros, los eventos para identificar esas desviaciones y oportunidades. Y si se fijan, bueno, aquí ya ok, tengo mapeado ya mi proceso de forma en que ya lo tengo modelado de la nueva forma. Incluso aquí puede ya haber temas de, oye, si esta tarea me está arrojando que se está tardando tanto tiempo en hacerse y que hay una repetitividad, entonces ya ahí yo puedo tomar decisiones de automatizar ese tipo de tareas. Están estas 3 etapas dentro del process mining, todo lo que es la recolección de datos, la preparación de los datos y la visualización de los datos, ¿no? Entonces, en la primera etapa, la recolección de datos, bueno, pues es finalmente para poder analizar el proceso, se empieza a generar esto que les digo de, ok, ¿qué estás encontrando dentro de la máquina de los usuarios? En donde pueden provenir de diferentes fuentes como sistemas de información, bases de datos. Fíjate que aquí me encontré que alguien está utilizando también, no sé, algún tipo de chat. Entonces, aquí lo que es importante es asegurarse de que los datos estén completos y precisos, ¿no? Ya que la calidad de los datos pues, va a afectar lo que es la calidad del análisis, que eso yo creo que pues, es lo mismo que pasa también en las partes de automatización. Si realmente no tenemos un proceso ya bien establecido y bien limpio, pues lo que se va a automatizar a lo mejor va a tener la misma complejidad y lo que queremos es precisamente que todos los datos que salgan aquí estén completos y estén precisos para que precisamente a la hora de estarlos analizando, pues tengan la calidad que necesitamos.
El segundo paso es la preparación de los datos y en esta etapa es ya donde se empiezan a limpiar y a preparar los datos para este análisis, ¿no? Los datos pueden ser muy complejos, por lo que finalmente se deben de preprocesar para eliminar pues, todos los datos irrelevantes y redundantes, ¿no? En esta etapa también pueden incluir la identificación de casos y la agregación de datos. Y por último, la visualización de los datos, que en esta etapa se utilizan herramientas de visualización para crear ya modelos visuales del proceso y analizarlo. Se pueden utilizar varias técnicas de visualización como gráficos de flujo, diagramas de actividades, gráficos de dispersión, etcétera, ¿no? Que ya esto te va a ayudar a identificar patrones y desviaciones en el proceso. Que esto es un poco como si lo hiciéramos, o sea, esto todavía está a manera muy manual, vamos a decirlo así. Pero bueno, al final ya hay softwares que te van a ayudar a generar todo este trabajo, pero siempre es importante como saber para qué te sirve cada etapa, ¿no? Y cada etapa, pues lo vuelvo a repetir, es importante asegurar la calidad del análisis y obtener los resultados precisos y útiles, porque pues de nada sirve que a lo mejor podamos estar recolectando miles y miles de datos cuando al final no vamos a poder hacer bien una abstracción, ¿no? Y estas son algunas de las herramientas disponibles en el mercado. Digo, no son todas, la verdad, hay muchas. Simplemente, y yo les comento, nosotros en Playful somos partners certificados de Soroco. Soroco es una empresa con base en Boston y ellos, pues bueno, traen toda esta tecnología de process mining que al final, a diferencia, hay de todas las herramientas creo que hay en el mercado, hay una variación. Todas a lo mejor te ayudan a generar estos mapeos de los procesos y de poder generar las diferentes información que hay en cada uno de los procesos. Sin embargo, la diferencia entre un software y otro es mucho la parte de la profundidad hacia la que va a entender estos datos. En el caso de Soroco, la verdad es que hay una profundidad bastante buena de todo lo que es la información que le llamamos estructurada y no estructurada, lo que les platicaba ahorita. O sea, a lo mejor en el proceso que tienen en la organización, en lo típico de si alguien se va a consultar a lo mejor el documento del proceso, pues viene que a lo mejor te tienes que loguear en SAP, después tienes que bajar esos documentos y los tienes que insertar en a lo mejor en otra herramienta que se tenga y luego eso guardarlo en ciertas carpetas. Y al día de hoy la verdad es que eso no sucede, o sea, sucede que hay muchísima información en las empresas que pues los mismos usuarios van generando cambios y le van metiendo variaciones a los procesos. Y bueno, en este caso Soroco realmente es una de las tecnologías que genera todo este entendimiento de todo lo que sucede en las máquinas de cada uno de los usuarios de negocio. Y entonces ya empieza a generar esto que les platico del tema de decir, primero se genera a través del machine learning un tema de entendimiento de qué es todo el tipo de datos que encuentras y ya después empezamos a generar un machine learning aprendido enseñándole precisamente al software cómo lo hace el usuario a través de insertar videos en el software y entonces ya empieza a generar estos patrones de lo que encontró en un inicio como tareas y luego ya las empieza a convertir en procesos. Y aquí ya te empieza a arrojar información, como les decía, relevante, que esto pues sería imposible poderlo hacer de forma manual, ¿verdad? O en una entrevista que antes finalmente así es como se llevaba a cabo, oye, juntabas en un workshop a los usuarios y bajabas este entendimiento, pero se queda corto el entendimiento a la hora de decir, oye, ¿cómo lo hace usuario 1? ¿Cómo lo hace usuario 2?
no hay ese entendimiento de las diferentes variantes que hay, y el tipo de software de Process Mining ya te empieza a generar información relevante de cuánto tiempo se tardan en la tarea, en el proceso completo o por tarea, toda la parte de lo que es cuántas personas lo manejan ese proceso, cada cuánto se tarda cada una de las diferentes personas involucradas en el proceso, cuáles son las partes que pudieran ser automatizables. Entonces ya te empieza a generar una serie de datos importantes para que al final, digo, en el entendimiento que nosotros tenemos de las demás herramientas, se quedan hasta mostrarte el mapeo de la CIS. Sin embargo, Soroco te lo puedes llevar hasta el diseño del proceso to be y todavía te da una exportación hacia la parte de la automatización con la tecnología de RPAs, que es Robotic Process Automation. Y bueno, finalmente, en la parte de los beneficios del Process Mining, encontramos que pues hay muchísimos beneficios que se pudieran hacer. Creo que al día de hoy muchas veces las organizaciones lo pueden utilizar en temas, por ejemplo, de migraciones, cuando se quieren migrar de un software a otro. Lo pueden utilizar también porque de alguna forma a lo mejor hay mucha rotación en las empresas y la forma de capacitar a los usuarios, pues hay que meter mucha agilidad en estos temas de la capacitación. O sea, hay una serie de beneficios muy grandes del por qué las organizaciones al día de hoy deberían de tener esta parte de Process Mining, ¿no? Y, por ejemplo, una de ellas, pues, es todo lo que es la identificación de oportunidades de mejora. O sea, al día de hoy hay muchísimos procesos muy repetitivos por la misma naturaleza humana, en donde empiezas a meter muchos pasos intermedios para a lo mejor asegurarte que te está saliendo bien. Y bueno, en ese caso, en esa identificación te das cuenta que a lo mejor el usuario 1 lo hace de una forma que el resto de los usuarios, y ahí hay mucho tiempo desperdiciado por lo mismo. Entonces, parte de lo que son los beneficios es esta identificación de la mejora. Parte número 2 es esa optimización del proceso. Una vez que ya sabes en dónde está como toda esta data de más, extra, o estos patrones que se llegan a repetir, pues metes esta parte de la optimización, ¿no? Reducción de costos, porque obviamente te tardas muchísimo menos en generar toda la parte de estas mejoras, todo lo que le puedes ayudar al usuario a cómo capacitarse de una forma más rápida. No mencioné que, por ejemplo, como en el caso de Scout, de Soroco, que es, bueno, Soroco se llama la empresa, Scout se llama el software, también te saca todo lo que es la documentación del proceso al final. Y entonces aquí también hay una parte de reducción de costos, porque en el tema, creo que ahorita en México, realmente muy pocas organizaciones tienen los procesos documentados, ¿no? Y esto pues sí es un problema, porque a la hora de querer automatizar o a la hora de querer capacitar o a la hora de que una auditoría viene, pues ahí encuentras la forma de cómo poder mitigar eso, ¿no? Teniendo toda tu documentación. El otro es el cumplimiento normativo, precisamente lo acabo de comentar por lo mismo, porque muchas veces si llega a las organizaciones a pedir información, pues esa información siempre se tiene que tomar un tiempo para generarla en el momento en lugar de que ya se tenga, ¿no? Crear modelos predictivos, como se los había dicho, creo que al día de hoy estamos muy acostumbrados a trabajar en el día a día y no adelantarnos a lo que pudiera venir o ahora sí que a todo lo que pudiéramos eficientizar dentro de nuestros procesos, dentro de nuestros, pues ahora sí que formas de trabajar, incluso hasta entre los diferentes departamentos. Y sobre todo, pues está todo el tema de la mejora del Customer Experience y del Employee Experience de la organización,
que aquí si bien pues es un tema que nosotros como Playful también vemos mucho en las consultorías, el mejorar el customer experience hacia afuera de cómo vas a dar un servicio, pero también hacia adentro de cómo el empleado está con las herramientas que debería de tener adecuadas para poder generar el mejor servicio, la capacitación que necesita tener, los canales de comunicación, pues es de esta forma en donde le ayudas al empleado a tener todas estas herramientas, todos estos conocimientos para que pueda generar un mejor trabajo, ¿no? Y bueno, al final yo creo que los datos es oro, los datos que todo este tipo de tecnología del process mining te puede otorgar, pues es ahora sí que lo mejor que podemos tener para precisamente pues tomar decisiones a futuro de cómo seguir siendo relevantes en el mercado, de cómo mejorar, de cómo tener ventajas competitivas. Y bueno, pues finalmente es esto lo que les quería compartir. Ahorita no me metí a lo mejor como que tan técnico a la parte ya de un software en especial, pero bueno, pues es un poco de lo que queríamos compartir esta tarde. Vale, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí veo que hay varias personas conectadas, por lo cual los queremos invitar a que si tienen alguna duda Ale nos va a regalar, nos va a regalar 5 minutitos más para la sección de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna pregunta que ustedes consideren, si nos los pueden enviar por el chat, estaría perfecto. O levantar la mano y con gusto les abrimos micrófono para que puedan hacer su pregunta. Eh, Mientras tanto, yo quería preguntarte algo, Ale, que mencionaste y creo que es muy importante. Mencionabas este process mining acerca en los correos electrónicos. Finalmente, en los correos electrónicos considero que hay demasiada información para las empresas, ¿no? Que ahorita se queda perdida. ¿Qué tanto beneficio ha tenido esto en los correos? O sea, practicar este. Lo que pasa es que, a ver, y tú lo acabas de mencionar, o sea, creo que parte de lo que les mencionaba ahorita, el tema de que un software como Scout que les comento pueda detectar que parte del proceso es que se está yendo mucho a los correos electrónicos, ahí hay, pues, normalmente a lo mejor cuando tú le preguntas al usuario, oye, al día de hoy, ¿cómo haces tu proceso? Pues a lo mejor te va a decir su proceso tal cual como pudiera, como a él se lo enseñaron cuando entró en su onboarding. Pero vuelvo a lo mismo, ya después se empieza a utilizar mucho otras herramientas que no están dentro del diseño de los procesos y nadie se da cuenta. Y si esa persona, y como tú dices, si esa persona o el correo truena o esa persona ya no está y por algo apaga a alguien el correo, se queda muchísima información ahí. ¿Qué es lo que pasa con el process mining? Detecta que hay mucha utilización del correo dentro de tal proceso o de varios procesos y entonces ahí es en donde tú tienes la oportunidad de esa identificación y de decir, ok, entonces si voy a mandar esto por correo que no sea información tan fina, que tenga un peso en el proceso, sino mejor me aseguro de mandarlo en un attachment y ese attachment que esté guardado en tal parte, por si volvemos a lo mismo, el correo desaparece o el correo le pasa algo, que no sea que se quede toda esa información. Pero el process mining te mapea cuántas veces, o sea, con qué repetitividad utilizan dentro de los procesos el uso del correo. Excelente. Creo que están Enrique, sí, Enrique, te abrí cámara y micrófono. No sé si ya puedas hablar. Sí, gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta sería si este tipo de procesos pueden funcionar en pymes y si la respuesta es sí, ¿cómo se podría empezar a abordar estos temas? Pues bueno, a ver, yo creo que la parte, o sea, ¿qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es que se pruebe cualquier tecnología que tú selecciones, ¿sí?
de lo que se trata es que estos tipos de software funcionan por licenciamiento en cada una de las máquinas de los usuarios. Entonces, el tema ahí sería el que pues se revisara, oye, ¿a cuántas máquinas tengo que ahora sí que poner este software para detectar los diferentes tipos de procesos? Y finalmente ya el software pues es el que te va a sacar toda esta información. Por ejemplo, en el caso de Soroco, se puede vender por separado lo que son las licencias de todo lo que trae la parte de entendimiento de tareas y mapeo de procesos, y se vende por separado el software que le llamamos estudio, que este software al final es en donde ya generas el mapeo del to be. Obviamente, pues sí son inversiones de software, pues no son gratuitas ni son, o sea, sí tienen un costo considerable. Pero finalmente creo que cuando se quiere generar este tipo de detección de mejoras, pues yo creo que es igual y, oye, ¿sabes qué? Pues lo puedes utilizar a lo mejor la pura parte de la detección sin llevártelo todavía a una parte de estudio, ¿sí? Ok, y en ese caso, estas empresas tienen el servicio también de asesoramiento e implementación de todos estos procesos o simplemente venden las licencias. No, también se tienen todos los temas de asesoramiento. Y ahí, por ejemplo, sí sería interesante, Enrique, que, por ejemplo, el tema de la detección realmente de cuáles son estos procesos en donde ustedes creen que haya este tipo de generar, pues, este process mining, porque tiene que tener, o sea, trae ciertas reglas, tiene que tener como que un alto número de datos, o sea, lo ideal pues es que ya sean procesos complejos en donde se involucren un cierto número de usuarios dentro del proceso para que realmente valga la pena la inversión, ¿verdad? Me queda claro, muchas gracias. De nada. Gracias, déjame. Mayela, te voy a abrir el micrófono. Ok, gracias, Enrique. Listo, Mayela. Se me hace que tienes el micrófono cerrado, Mayela. Sí. Listo, es que no me dejaba de silenciar. Hola Ale, buenas tardes. Dentro del data mining, ¿cuáles son los principales retos a los que te enfrentas tú al implementar este proceso y cuáles son los retos que se pueden encontrar las pymes y las organizaciones al querer explorar esto? A ver, es que no te entendí muy bien la pregunta. La pregunta sería, dentro del ¿Cuáles process son? mining, Ajá. Si las quieres. pymes, ¿cuál es el reto? Ujú. Yo creo, que era un poco lo que le comentaba ahorita a Enrique, o sea, el tema es que para que el process mining se dé, se tienen que tener ciertas características dentro de los procesos, o sea, tienen que manejar grandes cantidades de datos, lo tienen que llevar un grupo, pues no, o sea, ya lo tienen que llevar como varias personas los procesos, porque de lo que se trata es que al final, cuando hay muchísima información en las organizaciones, en donde ya se sale un poco el control de cómo generar estas mejoras, porque ya hay mucha interacción entre muchas personas, áreas, y se manejan volúmenes muy altos de datos, ya ahí es en donde se empieza a hacer más complejo esta parte. Cuando las empresas son todavía muy chicas, pues todavía puedes llevar la mejora de los procesos todavía de forma manual, o sea, con temas todavía, cuestiones manuales, porque en realidad a lo mejor no hay
no hay forma de cómo justificar la compra de un software de este tamaño, ¿sale? Gracias, Ale. Solo como última pregunta, ¿qué es lo que tú consideras un volumen alto de datos? Fíjense, aquí traigo déjenme abro otra vez la pantalla, porque nosotros tenemos precisamente una guía. Ahí se me perdió el botón. Nosotros tenemos, por ejemplo, esta guía en donde ponemos guía rápida de criterios de selección para todo el tema de process mining, ¿no? Y entonces, viene aquí, dice, sobre el tipo de proceso, de preferencia procesos de acción repetitivos con pocas variaciones. Las acciones repetitivas son comunes en varias áreas que incluyen planeación y suministro, logística, recursos humanos, contabilidad y finanzas. El número de apps es importante. Con una o dos apps es difícil encontrar eficiencias diferentes a cambiar tu app, pero con procesos que involucren entre 3 y 6 apps se pueden mostrar las diferencias entre uso y tener áreas objetivo, ¿no? O sea, creo que aquí la parte es, vuelvo a lo mismo, entre más interacción se tenga, entre más cantidad de datos y diferentes tipos de apps, nos referimos más a aplicaciones, ¿no? Aplicaciones que a lo mejor tengas SAP, que a lo mejor en el otro tengas, no sé, el CRM, que tengas aparte alguna otra aplicación de comunicación interna o de procesamiento de otro tipo de datos. Aquí es en donde ya juega la parte de decir, para esto tengo que tener estos criterios para realmente saber si aplica poder seleccionar estos procesos para ya generar el process mining, ¿no? No sé si te contesté la pregunta, Mayo. Sí, Ale, muchas gracias. Por ejemplo, acá también dice, pues que sean equipos con más de 10 personas, que traten de no seleccionar procesos con equipos de 2 a 3 personas porque es muy poco. Entonces, es por eso te digo, o sea, y que normalmente si tú dices, oye, entonces esto a lo mejor no aplica tanto a una pyme, pues a lo mejor no, aplica a lo mejor a empresas de mediano o grandes volúmenes de datos, o sea, empresas medianas o empresas más grandes, ¿no? Pero bueno, creo que finalmente dentro del tema, pues es importante saber que esta tecnología ya existe, que se está manejando y que al final es un tema donde a lo mejor ahorita la pyme empieza con cierta parte, conforme va creciendo, pues que ya sepa que existe este tipo de tecnología, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Ale. De nada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ok. Bueno, de cualquier forma, pues de antemano agradecemos muchísimo a Ale Sánchez, CEO de Playful, su presencia en este webinar tan importante. Y este webinar va a estar grabado, entonces lo vamos a reproducir en el canal de YouTube de Canieti para que si tienen después alguna pregunta o quieren consultar información de la que Ale nos presentó, pues puedan ustedes después consultarlo. Les agradecemos mucho toda su presencia y Ale, muchísimas gracias por tu participación, súper valiosa. No, hombre, muchas gracias a ti, Leti. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Bonita tarde. Gracias, bonita tarde. Bye Chao. bye. Bye.